acá la sesión. Si alguien no está de acuerdo, por favor que lo manifieste. Si todo el mundo está de acuerdo, seguimos con la grabación de la clase. Ok, sobreentiendo entonces que están de acuerdo. Entonces, seguimos grabando aquí nuestra sesión. Entonces, permítame en un momentico, comienzo a compartir la pantalla. Muy bien, muchachos. ¿Me pueden confirmar si pueden ver la pantalla y si pueden ver mover la flecha, por favor? Aló, muchachos, ¿sí me están oyendo? Sí, se ve, profe. Listo, dale, muchas gracias. Muy bien, entonces, hoy vamos a comenzar el tema de cardinales. ¿Listos? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta parte del curso? Vamos a ver algunas generalidades, vamos a hacer una teoría general sobre cardinales, pero dejando abierta una pregunta que vamos a responder casi al final del curso, que es ¿cómo escoger de manera canónica lo que vamos a llamar cardinal de un conjunto? Bueno, ustedes en su curso de fundamentos vieron una pinturita de lo que es el cardinal de un conjunto A. Digo una pinturita porque pues uno no tampoco, pues en un par de semanas tampoco uno puede profundizar mayor cosa, ¿sí? Aquí vamos a hacerlo con muchísima más profundidad. ¿Listos? Y también respondiendo a esa pregunta que ya planteé. Dado un cualquier conjunto A, ¿será que podemos escoger de manera canónica un objeto que vamos a llamar cardinal de A? ¿Listos? La respuesta va a ser sí, siempre y cuando mi conjunto sea finito y contable. Eso va a ser más o menos evidente. Entonces vamos a definir, a precisar esas ideas. ¿Qué pasa cuando mi conjunto es no contable? Bueno, muchachos, ahí la verdad, vamos a patinar un poquito en el sentido de que, pues, cómo asignarlo de manera canónica. Bien, para hacerlo sin problemas, vamos a tener que vamos a necesitar suponer el axioma de elección. Bajo axioma de elección siempre lo vamos a poder hacer. ¿Listo, muchachos? Pero entonces la pregunta del millón es, ¿cómo hacerlo? Bueno, adelantándome un poquito, haciendo un poquito de spoiler aquí en la historia, eh, haciendo como un poquito de spoiler aquí en nuestra historia, el asunto está es en que una de las formas equivalentes al axioma de elección es que todo conjunto se puede bien ordenar. ¿Listos? Bueno, pero para poder demostrar eso así sin huecos, vamos a necesitar hacer recursión transfinita. Listos, todavía eso no lo podemos hacer porque necesitamos entonces definir qué cosa es un ordinal y desarrollar un poquito más en detalle la teoría sobre números ordinales. ¿Listos, muchachos? Entonces necesitamos hacer algo de recursión transfinita, entonces para bien ordenar cualquier conjunto. Y lo que uno sí puede demostrar en general es que si yo tengo un conjunto que tiene un buen orden, ese conjunto siempre le vamos a asociar un tipo de cardinal que va a tener una cara concreta, que es lo que vamos a llamar los alefs. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como preparando un poquito la historia hacia dónde vamos, ¿sí? Pues bueno, primero, en esa primera partecita vamos a hacer una teoría general sin preocuparnos todavía cómo asignarle a cada conjunto eso que vamos a llamar cardinal. Por ahora esa pregunta queda abierta. ¿Cómo asignarlo? No nos vamos a centrar, por lo menos no por ahora, ¿sí? Para conjuntos finitos y para conjuntos contables, sí se va a poder hacer sin muchos problemas. El asunto es, vamos a dejar abierta la pregunta, ¿qué pasa con los conjuntos no contables? Listo, eso lo dejamos abierto por ahora. Entonces vamos a desarrollar una teoría general sobre cardinales por ahora. ¿Listos? Muy bien. Luego, después de desarrollar esa teoría general sobre cardinales, nos vamos a centrar sobre la noción de ordinal. ¿Listos? Que va a ser una generalización infinita de lo que es cada número natural. ¿Listo? Esa va a ser entre comillas la idea en el fondo, ¿sí?
esto va a estar muy untado de buenos órdenes. ¿Listos? Vamos a ver esa relación entre ordinales y buenos órdenes y sobre lo que vamos a llamar luego los aleps. ¿Listo, muchachos? Eso es más o menos como pegando las piecitas hacia donde nos dirigimos, ¿vale? Pero todo eso lo vamos a hacer con cuidado, ¿vale? No como en fundamento. En fundamento es una pinturita como por decir, miren, sepa que eso existe. Yo creo que esa partecita, así como se hace en fundamentos, es más para un estadístico, ¿sí? Como decirle, mire, eso existe, no sé qué, bla, bla, bla. Pero ustedes, futuros matemáticos y científicos de la computación, pues tenemos que hacer esto con cuidado, ¿listos? Y eso lo vamos a hacer en este curso, ¿listos, muchachos? Clara la diferencia entre lo que más o menos ustedes vieron en fundamentos con lo que vamos a ver acá, muchachos. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, vi por aquí una pregunta en el chat que el horario de atención fue el lunes. No, muchachos, ya habíamos dicho que nuevo horario de atención los martes. Eso va a ser por todo el semestre, lo que queda del semestre, ¿vale? Entonces, hoy tenemos horario de atención a la 1 de la tarde. ¿Listos, muchachos? No, o sea, ese cambio es por el resto del semestre, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces, acá pues sí, o sea, las definiciones básicas son las mismas que ustedes vieron en fundamentos. Entonces, dados dos conjuntos A y B, entonces decimos que A es equipotente a B, ¿sí qué, muchachos? Si existe qué objeto entre A y B. ¿Una biyección? Una biyección, listos, muy bien, si existe, llamémosla F, una biyección de A en B, biyección. Ojo a la dirección, ¿no? Decimos que A es equipotente a B, yo no estoy diciendo que B sea equipotente a A. Sí, o sea, va a terminar pasando, pero ya eso lo vamos a discutir. Aquí, como lo estamos definiendo, es que A es equipotente a B si hay una biyección con dominio A y codominio B. Esa es la definición oficial. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Uno de estos teoremas que ustedes vieron en fundamentos, acá no voy a demostrar esto, queda como un ejercicio. Ustedes lo hicieron en fundamentos. Si no lo hicieron, pues que sea el momento de hacerlo. ¿Listos? Entonces, dados A, B y C conjuntos, pues un conjunto A es equipotente a él mismo. ¿Por qué? Exhiban al menos una biyección entre A y el mismo. ¿Cuál sería, muchachos? La función identidad. Muy bien, Camilo. Perfecto. ¿Listos? Uno demuestra en fundamentos que la función identidad es una biyección. Listo. Entonces, un conjunto es equipotente al mismo. Perfecto. Listos. Si A es equipotente a B, podemos decir que B es equipotente a. ¿Por qué? Entonces, analicemos. Por definición, que A sea equipotente a B, ¿qué quiere decir, muchachos? Que A sea equipotente a B, ¿qué quiere decir? Que existe una función de A a B que es biyección. Que existe una función con dominio A y codominio B que es biyección. ¿Cómo encontramos una biyección con dominio B y codominio A? ¿Cuál sería esa biyección? F a la menos 1 de F. La función inversa, que pues al ser biyectiva ustedes estudiaron eso con lujo de detalles en fundamentos, no lo vamos a hacer acá. Para mí, vuelvo y digo, eso es historia patria. Que una función sea biyectiva, eso es eso es equivalente, ¿sí? Una función que sea biyectiva de A en B, quiere decir que esa función es 1 a 1 y sobre. Y ustedes vieron equivalencias, acá estamos suponiendo axioma de elección, por lo menos en ese pedacito, eso es equivalente a ¿qué, muchachos? Bueno, no, pues sin suponer axioma de elección, pues es más o menos fácil ver que si tomamos la relación inversa, esa relación inversa va a ser función, efectivamente, con dominio B y codominio A, que también va a ser biyectiva. Si lo queremos hacer directo, si nos permitimos usar axioma de elección, eso, pues, que una función sea 1 a 1 y sobre es equivalente a que esta función f tenga una función inversa a izquierda y a derecha. ¿Listos? Y entonces, pues esa función va a ser la misma, ¿de acuerdo? Va a ser una función de B en A, que va a ser la función inversa de F, en ese sentido. ¿Listos, muchachos? ¿Listos? Como lo quieran ver. ¿Listos? Muy bien. Pero entonces siempre vamos a encontrar, si hay una biyección de A en B, podemos encontrar una biyección de B en A. ¿Listo? Eso no es problema aquí.
Y ahora miren a esta otra propiedad. Si A es equipotente a B y B es equipotente a C, entonces, ¿qué podemos decir entre A y C, muchachos? A es equipotente a C. Listos. ¿Por qué? Si hay una función biyectiva de A en B, llamémosla F, y una función biyectiva de B en C, llamémosla G, ¿cuál sería una función biyectiva de A en C? La natural. El ejercicio de fundamentos. ¿Cuál? La composición. La composición, listos, listo, la compuesta, la composición, listo, muy bien. Listo, muy bien. Entonces, fíjense que acá lo que me estoy diciendo es que la relación de equipotencia entre conjuntos no es una relación de equivalencia porque las relaciones se definen sobre conjuntos. Y ya vimos que la clase de todos los conjuntos no es conjunto. ¿Listos? Pero se porta como una relación de equivalencia. ¿Listos? Muy bien. Bueno, ¿cómo lo denotamos? A moñito B. ¿Listos? El J. Harbasek lo denota como A entre barras igual B entre barras. Esa notación no me gusta así mucho porque entonces ya me está diciendo es que ya se está asignando de manera canónica el cardinal de A y eso puede ser problemático, ¿sí? Porque todavía no lo hemos hecho, ¿vale? Listo, muy bien. Por ahora, pues, ahí sí como que me aparto un poquito de J. Harbasek, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista, ¿vale? Muy bien. ¿Listos? Entonces, esto es pues unas generalidades con respecto a la definición de equipotencia, ¿listo? Y pues bueno, ustedes hicieron esa discusión en fundamentos y pues básicamente el hecho de que A y B sean equipotentes en el fondo es que tienen el mismo tamaño, tienen entre comillas la misma cantidad de elementos, ¿listo, muchachos? Esa discusión se la hizo en fundamentos, no vale la pena volverla a hacer acá. Bueno, entonces ahora veamos la definición de dominación entre conjuntos. Entonces decimos que A y B, dados A y B conjuntos, decimos que A es dominado por B. Si existe una función con dominio A y codominio B, inyectiva. Esa va a ser la diferencia, ¿no? ¿Listos? Va a ser va a existir por lo menos una función 1 a 1 con dominio A y codominio B. ¿La intuición cuál es? Que A tiene menos elementos que B o en el peor de los casos la misma cantidad. ¿Listos? ¿Cómo denotamos esto? A, un igual a así curvo y B. ¿Listos? Como para decir que potencialmente B puede tener más elementos que A, entre comillas. ¿Listos? Las motivaciones, bueno, uno las discute en fundamentos, ¿vale? Perfecto. Muy bien, veamos entonces algunas propiedades que se tienen con respecto a esta noción de dominación entre conjuntos. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿podemos cambiar ya de tablero, muchachos? Adelante, por favor. Listos. Muy bien. Entonces, pues, dados A, B y C conjuntos, pues sabemos que un conjunto A siempre va a estar dominado por el mismo. ¿Listos? ¿Cuál va a ser la función 1 a 1, la más fácil que es 1 a 1 de un conjunto A en el mismo? ¿Cuál va a ser, muchachos? La identidad, listo, muchachos, muy bien. Profe, ¿Listos? una pregunta. Sí, señor. Sí. El símbolo de dominado en LaTeX, ¿cómo se escribe? Ahí, curiosidad. ¿Prec? Prec-ec. Ok, gracias. ¿Vale? Muy bien, muchachos. Listos, entonces. Muy bien, un conjunto es dominado por el mismo. ¿Listos? Ahora veamos la siguiente propiedad. Si A es dominado por B y B es equipotente a un conjunto C, ¿qué podemos decir entre A y C, muchachos? ¿Que A está dominado por C? Listos, A estaría dominado por C. ¿Por qué motivo? Pues para que A esté dominado por C, ¿qué debemos exhibir? Una función 1 a 1 con dominio A y codominio C. ¿Cuál va a ser? Pues tenemos una función 1 a 1, llamémosla F, de A en B. Entre B y C tenemos una función biyectiva G, pero como es biyectiva en particular, ¿qué es, muchachos? Es inyectiva, como dice Juan David en el chat, muy bien. Y si compongo aquí sería componer esas dos funciones,
pues la composición de dos funciones 1 a 1, pues es 1 a 1. Ahí está, ¿listos? Muy bien. Ahora veamos esta otra propiedad. Si A está dominado por B y A es equipotente con C, pues sabemos que C es equipotente con A, ¿listos? Entonces, ¿qué podemos decir entre C y B, muchachos? C está dominado por B. ¿Por B? Sí, señores, muy bien. Está dominado por B. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que hacemos? Aquí tenemos una función biyectiva de C en A, ¿cierto? Pues acá por la, entre comillas, simetría de la relación de equipotencia. Digo entre comillas porque esto no está definido, no está definido en un conjunto. La clase de los conjuntos, de todos los conjuntos no es conjunto, pero llamémosla así entre comillas, entre comillas simetría de la relación de equipotencia me diría, ok, C está relacionado con A y entonces hay una función biyectiva de C en A, en particular esa función es 1 a 1. Compóngala con esa función biyectiva de A en B, y ahí tiene su función 1 a 1 de C en B. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Esto queda como ejercicio, llenar esos detalles, pero igual son más ejercicios de fundamentos, ¿vale? Ok, y ahora, si A está dominado por B y B está dominado por C, ¿qué podemos decir entre A y C, muchachos? A está dominado por C. Listos, y ahí es componer esas funciones 1 a 1 entre A y C, ¿listos? Componer esas funciones. La que hay de A en B y la de B en C, y esa composición va a ser una función 1 a 1 de A en C. Bueno, muchachos, muy bien. Propiedades básicas sobre la dominación de conjuntos. Y ahora el famoso teorema de Cantor-Bersen. ¿Se acuerdan lo que decían? Eso ustedes lo vieron mencionado en fundamentos, ¿cierto? Dados X, Y y conjuntos donde uno domina al otro y viceversa. Entonces, ¿qué era lo que nos decían que podíamos concluir, muchachos? Que son equipotentes. Eso es lo que uno le enseñaban en fundamentos, ¿no? Bueno, en general uno no ve esta demostración en fundamentos. Yo sé que algunas veces hay profesores que lo hacen, yo no, porque es demasiado, no, o sea, nomás el curso de fundamentos ya es traumático, ¿sí o no, muchachos? Pero entonces fíjense lo que me está diciendo. Si hay una función 1 a 1 de X en Y y otra de Y en X, entonces lo que vamos a poder hacer es construir una biyección entre X y Y. Eso es lo que nos dice en el fondo este teorema, ¿cierto? ¿Listos? Pensémoslo como en cantidad de elementos. Si X tiene la misma cantidad de elementos que Y o menos, y Y, la cantidad de elementos de Y es menor o igual que la cantidad de elementos de X, lo que nos dice este teorema, en el fondo, es que X y Y tienen la misma cantidad de elementos. Eso es lo que nos está diciendo entre comillas en el fondo. ¿Es claro, muchachos? Pero hay que demostrarlo. Entonces, eso sí lo vamos a hacer en este momento, en este curso. ¿Listos? Muy bien. Entonces, manos a la obra. ¿Listos? Entonces, por la hipótesis de que X y Y, de que X está dominado por Y, pues existe una función de X en Y. ¿De qué tipo, muchachos? Inyectiva. Muy bien. Hay una función inyectiva de X en Y. Entonces, la otra hipótesis, Y está dominado por X, entonces existe una función G de Y en X, ¿también de qué tipo, muchachos? Inyectiva. Listos, pero entonces, ¿qué pasa si componemos estas dos? Si componemos, si hacemos la compuesta G compuesto F, es una función de dónde en dónde, muchachos. Primero actúa F y luego G. ¿De X en X? De XX. Exacto, de X en X, pero es una composición, esa función pues no es biyectiva, pero por lo menos sí que es. Estoy componiendo dos funciones inyectivas, esa función es por lo menos inyectiva. ¿Listos? ¿Listos, muchachos? Muy bien. Bueno, adicionalmente notemos lo siguiente, la imagen directa de F de la imagen directa de X, pues fíjense que la imagen directa de X es un subconjunto de Y, entonces tenemos esta contenencia, ¿cierto? Y la imagen directa de Y es un subconjunto de X, la imagen directa de Y vía G. ¿Sí es clara esas contenencias, muchachos? Pero notemos lo siguiente, si tomamos la imagen directa de F de X vía G,
esto pues, fíjense que acá esto más es lo que sería el rango de esta composición, ¿sí o no, muchachos? De esta compuesta. Pero fíjense que al ser el rango, pero esta función es 1 a 1, fíjense que si acá no tomamos como codominio X, sino el rango de la función al ser inyectiva, entonces fíjense que esta compuesta va a ser una biyección entre X y su rango, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que el rango de esa función, que es esta imagen directa, pues va a ser equipotente a X por ese motivo. ¿Sí es claro? Y, pues bueno, fíjense que como G, aquí esta G también es inyectiva, pues no tomemos el codominio como X, sino el rango, que va a ser la imagen directa de Y, ¿cierto? Entonces, haciendo el mismo argumento, pues tenemos que Y va a ser equipotente a la imagen directa de Y vía G. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Profe, qué pena, ¿puede repetir por qué la imagen directa de G de f de x es equipotente con x? Pues porque F es 1 a 1, y entonces pues acá toda función es sobre su recorrido. Quite Y, ponga la imagen directa, entonces ahí ya restringió el codominio ya no a todo Y, sino lo restringe al rango. Entonces pues ahí va a haber una biyección entre el dominio y el rango de una función. Eso siempre va a pasar ahí si la función es 1 a 1, ¿no? Hombre, estos fundamentos, ¿no? ¿Listos? Entonces, pues obviamente O sea, esta función F no necesariamente es sobreyectiva, pero quite Y ponga el rango de la función. Ahí ya se volvió sobre, ¿sí me va a entender? Y eso pues aplica para cualquier función, o sea, para cualquier función, si ya ya quita el codominio y ponga el rango, la función la volvió sobre, pero ya no es sobre todo Y, es solamente es sobre, considerando como codominio el rango, ¿sí me va a entender? Muy bien. Y pues si la función originalmente era inyectiva, pues esta función se vuelve biyectiva, por eso esas equipotencias, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Listos, muchachos? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta antes de continuar? ¿Todo claro hasta acá, muchachos? por mi parte sí, profe. ¿Señor? Por mi parte todo claro. Bueno, listo, muchachos. Entonces, listo. Entonces, esto es porque G compuesto de F es 1 a 1, porque es composición de funciones inyectivas. Entonces, pues, si yo restringo acá el codominio ya no a X, sino al rango, pues el rango es esto. Esta función G, misma historia, es 1 a 1, es inyectiva, pero ya no tomo el codominio como X, sino el codominio como el rango, que sería G de Y. Entonces, ahí pues tenemos esas funciones haciendo esas restricciones, son biyecciones. Son biyectivas, entonces por eso tenemos esas equipotencias. ¿Listo, muchachos? Entonces, fíjense acá lo siguiente. Tenemos, fíjense acá, estas contenencias aquí. Fíjense que acá lo consideramos, fíjense. Tenemos que X, fíjense acá, esto de acá. Tenemos que estos dos extremos son equipotentes. ¿Es claro, muchachos? ¿Sí? Este extremo acá en estas contenencias son equipotentes. Entonces, lo que vamos a demostrar es algo que se llama el lema del sándwich, que nos diría es que si este extremo es equipotente con este, entonces el del medio también es equipotente a todo. Listo, entonces pues ahí tendríamos que G de Y es equipotente a X, pero G de Y es equipotente a Y, entonces X y Y serían equipotentes. Sería una consecuencia de ese lema del sándwich. ¿Es claro, muchachos? ¿Sí? Entonces nos toca demostrarlo, esto que estoy diciendo. Esto de acá abajo es equipotente a este extremo, entonces todo esto es equipotente a lo del medio, pero o sea, X sería equipotente a G de Y, pero G de Y es equipotente a Y, hacemos transitividad entre comillas de la relación de equipotencia, entonces X sería equipotente a Y y con eso acabaríamos la prueba. Pero ojo, habría que demostrar ese lema del sándwich primero. ¿Es claro, muchachos? ¿Hacia dónde vamos? Muy bien. ¿Podemos cambiar de tablero, muchachos? Por favor. Muy bien. Entonces, por el lema del sándwich,
que es lo que tenemos que probar ahorita. Entonces tendríamos que X y Y serían equipotentes y... Camilo, ¿sí? Entonces tendríamos que X es equipotente a Y. ¿Listos? Por ese es el lema del sándwich, que es lo que queríamos probar. ¿Listos? Muy bien. Probemos el lema del sándwich, que es donde está como lo divertido de esta prueba. Entonces, miren, lo que me dice exactamente es esto. Tomemos A1, B y A conjuntos, tales que A1 está contenido en B y este está contenido en A. Y tenemos que los extremos son equipotentes. A1 es equipotente con A, entonces lo que vamos a poder decir es que el del medio es equipotente con este. ¿Listos? Por eso lo llamamos el lema del sándwich, y eso es lo que nos hace falta, porque ya vimos que si se tiene este lema, ya entonces tendríamos lo que nos piden. ¿Listo? Entonces demostremos esto, ¿vale? Demostremos entonces esta lemita. Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Que A y A1 son equipotentes. Entonces, pues, sabemos que hay una función biyectiva de A1 de A en A1. ¿Listos? ¿Listos, muchachos? Muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer una construcción por recursión, una construcción recursiva. ¿Listos? Vamos a definir unos conjuntos A sub n y otros conjuntos B sub n que están encajados, más o menos como en la gráfica que aparece ahí en la derecha. Vamos a decir cómo lo vamos a hacer. ¿Listos? Entonces, vamos a definir unos conjuntos A sub n y B sub n. Ya vamos a decir cómo. Definimos entonces acá unos conjuntos A sub 0, A sub 1, A sub n, n natural, y B sub 0, B sub 1, B sub n, etcétera, de la siguiente manera. Entonces, A sub 0 es A. B sub 0 lo vamos a tomar como E. ¿Listos? Muy bien. Entonces, recordemos que B está contenido en A. ¿Listos? Entonces, acá está la situación. Acá tenemos A0, que es A, el grande. Entonces, los cuadrados van a ser los A sub n, y los círculos van a ser los B sub n. Entonces, acá está B sub n. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Pero entonces, fíjense en este pequeño detalle. Fíjense que A sub 0 es un subconjunto de A. A sub 0 es un subconjunto de A. ¿Estamos o no, muchachos? Entonces, al ser A sub 0 es un subconjunto de A, es el mismo A, entonces tenemos derecho a tomar su imagen directa. ¿Listos? Entonces, fíjense que A sub 1, pues como esta función es biyectiva de sobre, A sub 1 es la imagen directa de A sub 0. Pero entonces podemos replicar esto para cualquier n. Entonces vamos a definir como AN más 1 como la imagen directa del conjunto A sub n, que no necesariamente va a ser todo. Entonces fíjense que aquí, ¿cuál es el detalle? Fíjense que A sub 1 es un subconjunto de A. ¿Es claro, muchachos? A sub 1 es un subconjunto de A. Entonces, ¿qué pasa? Pues como al ser A sub 1 un subconjunto de A sub 1 es un subconjunto de A. Fíjense que A sub 1 está contenido en B. Entonces, fíjense que A sub 1 está aquí metido. Es este cuadrado metido en B sub 1. Aquí no es B sub n, sino B sub 1. ¿Listos? En particular, B sub 0, que es el B, ¿no? A sub 1 está contenido en B, que es B sub 0, y B sub 0 está contenido en A. Tenemos aquí estos conjuntos así encajaditos. ¿Es claro? Muy bien. Entonces, fíjense este pequeño detalle. A sub 1 está contenido en A, entonces puedo tomar su imagen directa, que no va a ser A. Puede ser algo más chiquito, pero sigue contenido en A. Entonces, puedo seguir tomando siempre estas imágenes directas. B sub n más 1, pues, vamos a hacer algo parecido. Va a ser la imagen directa de B sub n. ¿Listos? Pero entonces, claro, fíjense que B sub 0, que el B está contenido en A, entonces podemos tomar siempre estas imágenes directas, y todas esas imágenes directas, al ser subconjuntos de A sub 1, son subconjuntos de A, entonces podemos seguir siempre tomando estas imágenes directas. ¿Es claro para todos, muchachos? Listo, entonces tenemos estas sucesiones de A sub n y B sub n, pero
lo curioso es que van a estar encajadas. Ahora pues tenemos estos. A sub 1 está contenido en B sub 0, que está contenido en A sub 0. Entonces vamos a hacer el siguiente argumento. ¿Listos? Muy bien. Bueno, muchachos, ya copiamos esta partecita para pasar de tablero. Adelante, por favor. Listo, muchachos. Entonces, vamos aquí. Muy bien. Entonces, fíjense acá lo que hicimos. A sub 0, que es A, ¿no? Contiene a B sub 0, que es B, por hipótesis, y este contiene a sub 1. Entonces, ese es el caso base. Entonces, haciendo un argumento por inducción sobre los números naturales, podemos demostrar que si n es mayor o igual que 1, A sub n, pues por definición es la imagen directa de AN menos 1, que igual va a estar contenido en A sub n. ¿Y esto qué es? AN más 1, por definición, ¿sí? Por definición recursiva. Entonces vamos a poder demostrar siempre que los A sub n van a estar encajados de esa manera, ¿cierto? A sub n más 1 va a estar contenido en A sub n. ¿Listos? Muy bien. Muy bien, muchachos. Acá aplicamos hipótesis de inducción. Entonces, pues A sub n por hipótesis de inducción está contenido en AN menos 1. Aplicamos imágenes directas, se siguen conservando esta contenencia y pues por definiciones recursivas, entonces vamos a tener acá entonces esta contenencia así de esta manera. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, entonces, ahora pues vamos a hacer la siguiente construcción. Vamos a definir, bueno, B sub n va a estar contenido, todos los B sub n van a estar contenidos en A sub n. Eso pues no va a ser complicado de mostrar. Entonces, fíjense, B sub 0 está contenido en A sub 0, eso es por hipótesis. Entonces, aplique F a ambos lados de esta igualdad y pues ahí ya automáticamente tendríamos que Bn más 1 está contenido en An más 1. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso ya es más o menos trivial, ¿vale? Entonces, por este motivo, entonces aquí todo esto va a estar encajado. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá B sub 1, que sería el siguiente circulito acá, va a estar contenido en A sub 1 y así sucesivamente. Por lo que acabamos de ver, entonces, pues fíjense que A sub 2 va a estar contenido en B sub 1 y así sucesivamente. Eso lo vamos a poder demostrar sin problemas, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces vamos a definir C sub n, para cada número natural, vamos a definir C sub n como AN menos BN. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, a AN vamos a quitarle B sub n. Entonces, ¿qué sería? Esta zona que estoy pintando en rojo. Entonces, eso es lo que sería C sub 0, esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Lo que está en el cuadrado más exterior, quitando el primer círculo verde. Eso es C sub 0. ¿Qué va a hacer C sub 1? C sub 1 es esto que estoy pintando ahora, es lo que está en A1, pero que no está en B sub 1. Y así sucesivamente. ¿Es claro, muchachos? ¿Listo, muchachos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a esta construcción? ¿Cómo la llamamos ahorita? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, muchachos, interpreto ese silencio como que vamos bien, ¿no? ¿Listos? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, eso es lo que corresponde en estos C sub n. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomamos la unión de estos C sub n. Y eso lo vamos a llamar C. Entonces, ese conjunto C es toda esa zona roja, pero bien haciendo esa construcción indefinidamente hacia adentro. ¿Es claro, muchachos? Todo eso que está en rojo. Y hacerlo indefinidamente. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Eso es nuestro conjunto C. ¿Listos? Muy bien. Entonces, muchachos, volviendo entonces aquí a nuestro argumento. Y tomemos D
el complemento con respecto a menos C. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a hacer D? Pues D va a ser el complemento. Es como esta zona que está aquí, esta zona aquí de naranja, y así sucesivamente. ¿Es claro, muchachos? Ahí está. Entonces, esa zona que estoy pintando en naranja es lo que sería D. ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces, pues, hagamos aquí unas cuenticas. Recordemos que f es una función biyectiva. Entonces, las imágenes directas de f se van a portar muy bien al ser una biyección. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien o vamos mal aquí? ¿Sí me van siguiendo, muchachos? Al menos digan algo, sí o no, muchachos. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien. Perfecto. ¿Puede ¿Listos? recordar los colores? Señor. Sí, sí, puede recordar el color rojo que Rojo. representa. El rojo representa C y el naranja representa D. Gracias. ¿Listos? Muy bien, entonces pues lo rojo es AN, le quitamos BN. AN quitamos BN. Y D es a quitamos a C. Entonces pues a todo A quitamos lo rojo, pues el no naranjita, lo que nos hacía falta por sombrear. ¿Listo, muchachos? Muy bien. ¿Listos? Entonces, hagamos entonces acá unas cuenticas. Entonces, para todo n natural, notemos lo siguiente. Imagen directa de C sub n, pero por definición de C sub n era AN menos BN. Pero recordemos que como F es biyectiva, entonces esto se porta bien. Entonces la imagen de una diferencia de conjuntos es la diferencia de las respectivas imágenes. ¿Listos? Pero recordemos entonces esto ¿qué era? Esto era AN más 1. ¿Qué era esto? BN más 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto era, pues, lo que llamamos CN más 1. Entonces, y entonces, ¿qué es lo que está haciendo F? F lo que está haciendo es, permítanme que nos devolvemos aquí. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que hace? A C0 me lo manda a la siguiente zona roja. Esta zonita roja me la manda a esta. ¿Sí es claro? Esta me la manda a la siguiente zona aquí adentro, etcétera. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a hacer la imagen directa de todo C? Pues es la misma unión, pero ya quitando esta zona de afuera. Entonces sería la unión de todos los C sub n, pero de 1 en adelante. ¿Sí es claro, muchachos? Eso es exactamente lo que acabamos de ver. Entonces la unión, perdón, la imagen de C va a ser la unión, pero desde 1, ya no desde 0, de todos los C sub n. ¿Eso es claro, muchachos? ¿Vamos bien acá, sí? ¿Estamos o no, muchachos? Entonces, ahora vamos a definir la siguiente función que va de A en B. ¿Listos? Entonces, fíjense que aquí hay dos posibilidades para A. Estoy en C o en su complemento con respecto a A, que sería D. ¿Listos? Muy bien, entonces, pues, ¿cuál va a ser aquí la forma de definirlo? Pues, si X está en C, mandémoslo vía X. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo? Todo lo que está aquí en esta zona roja, no importa, lo manda a una zona roja más hacia adelante. Y como F es biyectiva, eso se está haciendo de manera 1 a 1. ¿Sí es claro? Pero entonces fíjense que ¿qué fue lo que se hizo ahí? Esta zona lo mando aquí adentro, esto lo mando aquí más adentro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listos? ¿Es claro, muchachos? Pero entonces fíjense que esa imagen siempre va a estar dentro del primer círculo verde. Es decir, esa imagen siempre va a caer en B. ¿Estamos o no, muchachos? Y si algo no está en C, quiere decir es que está en la zona naranja y todas esas zonas naranjas están dentro de B. ¿Qué hacemos con esas zonas naranjas? La dejamos quietas. ¿Listos? Entonces deje quietico si X están D. Entonces fíjense que qué es lo que me está haciendo esa función. Lo que me dice es, mandemos lo del cuadrado más grande dentro del círculo más grande. ¿Es claro, muchachos? Entonces fíjense que qué es lo que me está diciendo.
esta zona me lo manda a esta zona roja más hacia adentro y así indefinidamente. Y eso se va a hacer de manera 1 a 1, de manera inyectiva, ¿sí? Tan, 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 tan. ¿Y ahora qué pasa? Fíjense ese pequeño detalle, que la zona naranja no la toqué, no me metí con eso. Entonces, ¿qué va a pasar con esa zona naranja? Pues esa zona naranja déjela quietica. Listo, entonces fíjense que ahí definimos una función de todo el cuadrado amarillo en el primer círculo verde, es decir, tenemos una función de A en B. ¿Listos, muchachos? Y lo estamos definiendo por partes. ¿Listos? Entonces, o está en la zona roja o en la zona naranja. Si en la zona naranja, en la zona roja, mándelo a la siguiente zona roja, a la siguiente zona roja y así indefinidamente. Y la zona naranja déjela quietita. ¿Listos? Ustedes que pueden intuir que esta función va a ser la función biyectiva que nos están pidiendo. Y sí, efectivamente esa va a ser. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien, muchachos. ¿Podemos cambiar de tablero? Todavía no, profe. Un momento, profe. Listo, vale. Por mí ya está bien, profe. Listo, muchachos, ¿ya podemos? Muchachos, ¿podemos ya Un avanzar? momento, Sí. un momento más. Por favor, vamos un poquito rápido porque la prueba es larguita. Bueno, ya vamos acabando, pero... ¿Listos? Pero es más o menos claro cómo se definió esa función, ¿cierto? Y sí, entonces fíjense este pequeño detalle. Fíjense que los rangos, o sea, tomemos G y restringámoslo a C y a D. Fíjense que los rangos son disyuntos, ¿cierto? Porque fíjense que G, la imagen directa de G de D es el mismo D, porque es la identidad, ¿cierto? Entonces fíjense que acá es esta parte naranja, o sea, eso quedó quietico. Y fíjense, sí, o sea, la parte naranja me lo manda en la misma parte naranja. Y la parte roja lo manda en la parte roja más interior, pero no se mezclan los dos rangos. ¿Sí es claro? Entonces estamos hablando de dos funciones con rangos disyuntos y esas dos funciones están definidas por partes con dominios disyuntos y cada pedacito va a ser inyectiva. Entonces fíjense que así de esa manera vamos a obtener que esa función va a ser 1 a 1. Esa función G es 1 a 1, que va a ser sobre... Listo, ya lo vamos a discutir, ¿vale? Muy bien. Listo, muchachos. Muy bien, ¿podemos ahora sí avanzar, muchachos? ¿Listos? Muchachos. Me está bien. Listos, vale. Entonces notemos que si tomamos G y lo restringimos a C y G lo restringimos a D, esas dos funciones son inyectivas, ¿listos? Pues claro, o sea, fíjense que acá G, al ser una función biyectiva, si yo restringo, pues, bueno, es 1 a 1. Y si restringo, sigue siendo 1 a 1. Y la función identidad es 1 a 1. ¿Listos? Entonces, esas dos funciones restringidas, a C y a D, son inyectivas. Y sus rangos son disyuntos. Entonces, pues, si yo uno esos dos pedazos, entonces G también va a ser inyectiva. ¿Listos? Muy bien. Ahora veamos qué pasa con
¿qué pasaría entonces con la imagen directa de A? La imagen directa de A, pues A lo podemos escribir como A menos C, y a eso peguemos los C. Listo, estos son dos conjuntos disyuntos, G es 1 a 1, esto se porta bien, ¿cierto? Esto va a ser G menos A, la imagen directa de A menos C vía G, y unido la imagen directa de C vía G. ¿Listos? Pero fíjense que esto, ¿qué es? G, pues A menos C es lo que definimos como D, y G en el pedacito D es la identidad, entonces esto es D. ¿Listos? Y aquí, pues en C, en ese pedacito, lo definimos vía F, entonces esto es F de C. ¿Listos? Entonces, si nos damos cuenta, esto sería D unido la imagen directa de C, pero recordemos que esta imagen F de C era tomar esos pedacitos C sub n, esos pedacitos rojos, pero de 1 en adelante. Entonces, si a la zona, permítanme, nos devolvemos acá un poquito. Listo, entonces a lo de D, que es lo naranja, le pegamos los C sub n, pero empezando en 1, Fíjense que realmente ahí obtenemos es todo B. ¿Es claro, muchachos? Bueno, acá esto es gráficamente, pero eso hay que demostrarlo, ejercicio, demostrarlo, ¿listos? Muy bien, entonces esto es B. Muy bien. Entonces, por lo tanto, lo que acabamos de ver es que el rango de esta función G es todo B. Entonces es 1 a 1 y sobre, entonces esta función G, ¿qué es? Es biyectiva. Y por lo tanto, lo que podemos concluir es que A y B son equipotentes, y eso era lo que queríamos demostrar, que era el lema del sándwich. ¿Listos? Muy bien. Entonces, claro, recordemos acá el famoso lema del sándwich. El famoso lema del sándwich. Teníamos entonces aquí un A1 contenido en B y ese contenido en A. A1 y A son equipotentes. Esa es la función F que teníamos de A en A1. Y lo que teníamos era que ver que era que este conjunto del medio era equipotente con este, y eso fue lo que logramos hacer ya al final. Construimos esa biyección entre A y B. ¿Listos? Y luego, como una consecuencia del lema del sándwich, está el teorema de Cantor-Bernstein, y con eso pues terminamos nuestra demostración. ¿Listos, muchachos? Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Claro hasta acá? ¿Esta partecita? ¿Todo claro hasta acá, pelados? Profe, pues de pronto que ahí hizo un comentario en el que cambió, sí, en la anterior diapositiva, ¿En cuál? ¿En esa? no, en la anterior, sí es, como que se tenía que hacer una restricción en el rango para que se cumpliera como las contenencias. Sí, no, no las contenencias, acá no era contenencias, era para ver que un conjunto siempre va a ser, si yo tengo una función 1 a 1 con un dominio X, ese conjunto de X va a ser equipotente con su imagen directa, eso es lo que acabo de decir, no es más. Eso es lo que es, entre comillas, restringir el dominio. Restringir el dominio de la función al rango. Es simplemente como olvídese todo el conjunto de llegada, tome solamente la imagen directa y ya. O sea, G va a ser una función de Y en su imagen. Sí, eso es lo único que yo dije. ¿Estamos o no? Sí, profe. ¿Listos? Eso fue lo único que yo dije. Solo eso, ¿vale? Pero sí es claro lo que estoy diciendo. Y acá la misma historia. Acá ya no tome como conjunto de llegada todo X, sino la imagen de X vía esta compuesta. ¿Qué es esto, no? Entonces, como esa función era 1 a 1, pues si yo restringo el codominio únicamente a la imagen directa de X vía esta función, pues ahí va a ser sobre, y como era inyectiva, pues ya tengo esa biyección. No es más, es simplemente eso. ¿Listos? ¿Sí es claro, Juan David? Sí, sí, señor. Listos, muy bien, muchachos. Bueno, entonces aquí ya hemos demostrado lo que es el famoso teorema de Cantor-Bernstein. ¿Listos? Muy bien, bueno, si se dan cuenta, esa definición uno podría intentar hacerla en fundamentos, pero uno, se va casi media clase, y dos, no, o sea, pues no es que sea complicado, sino que es un poquito larga y hay muchas cosas ahí detrás que uno debería tener un poquito más de madurez matemática para poderla seguir. ¿Listos?
Personalmente, yo nunca hago esta demostración en fundamentos, porque pues uno igual la ve en introducción a la teoría de conjuntos. ¿Listos? Bueno, muchachos. No, y yo sé que a veces, incluso a estas alturas de la vida, de tercer semestre para arriba, a veces esta prueba da un poquito duro, ¿no? Pero bueno, aquí está la demostración de este teorema. Bueno, muchachos, 10 de la mañana. Tomemos un pequeño receso de 5 minutos y entonces tocamos en nuestro siguiente tema que corresponde a conjuntos finitos. ¿Listo, muchachos? Retomamos 10 y 5 minutos. Muy bien, muchachos, retomamos nuestra clase y la grabación de la misma. Bueno, entonces acabamos de mirar una demostración del famoso teorema de Cantor-Berse. Muy bien. Ahora, centrémonos entonces en lo que es el concepto de conjunto finito y su contraparte, los conjuntos infinitos. Muy bien. Perfecto. Entonces decimos que un conjunto S se dice finito si existe un número natural tal que S es equipotente a ese número natural. Y se dice infinito si no es finito. Así de sencillo, ¿listos? Bueno, perfecto. Muy bien, entonces fíjense que pues que acá tiene sentido, porque incluso un conjunto, o sea, el vacío, por definición entonces va a ser finito. ¿Listo? Fíjense, comparémoslo con la contraparte que uno vio en fundamentos. Pues el asunto era que en fundamentos no teníamos definidos los números naturales como conjuntos. Aquí sí, esta es la manera natural de definirlo, pero fíjense que en el fondo era la misma idea. Cuando, por ejemplo, ustedes miraban lo que en Bloch se llamaban los intervalos naturales, entre comillas es lo mismo, solamente que esos intervalos naturales a la Bloch lo empezaban era desde 1. ¿Sí, muchachos? Y es porque el Bloch no considera el cero natural, pero entonces fíjense que esto es en esencia lo mismo que ustedes vieron en fundamentos. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver el siguiente lema, un primer teorema interesante que tenemos con conjuntos finitos. Entonces, dado n un número natural, no hay una función biyectiva, no existe una función biyectiva con dominio n en un subconjunto propio de n. Entonces, pues una consecuencia casi que inmediata de esto, utilizando composición de funciones, etcétera, funciones biyectivas. Básicamente lo que me va a decir esto como un corolario es que dado X un conjunto finito, X no va a ser equipotente a ningún subconjunto propio de él. Y eso pues en conjuntos finitos tiene sentido esa intuición. ¿Listo, muchachos? Pero bueno, eso lo tenemos que demostrar, ¿vale? Muy bien. Listo, muchachos. ¿Podemos cambiar de tablero? No, profe. ¿Sí? Todavía no. ¿Todavía no? Listos. Por favor, copiemos rápido, muchachos. ¿Listos? ¿Podemos cambiar ya, muchachos? Adelante, profe. Listo. Muy bien. Demostración. Entonces acá, esto va a ser por inducción sobre los números naturales. Caso base, n igual a 0. Pues trivialmente esa afirmación es verdadera porque el vacío no tiene subconjuntos propios, ¿no? ¿Cierto? Entonces recordemos que el 0 lo definimos como el conjunto vacío y el vacío no tiene subconjuntos propios. Entonces, pues trivialmente no va a existir una, o sea, ya sabemos que no existe, porque de existir, entonces me diría, ok, existiría un subconjunto propio del vacío tal que el 0 es equipotente con X. Uy, pero me estaría diciendo, el vacío tiene un subconjunto propio, ya no lo sabemos, eso lo podemos demostrar fácilmente. Bueno, eso incluso yo creo que ustedes lo hicieron en fundamentos también, ¿no? Ese argumento. ¿Es claro para todos el caso base? Muy bien. Ahora, pues, supongamos que la afirmación vale para n. La hipótesis de inducción. ¿Qué quiere decir que la afirmación es verdadera para n? Quiere decir que
N no es equipotente a ningún subconjunto propio de él. ¿Listos? Entonces, supongamos que la afirmación es falsa para N más 1. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Si la afirmación fuese falsa para N más 1, lo que tendríamos es que existiría X subconjunto propio de N más 1. Bueno, recordemos que esto es N unido singleton N, ¿listo? Es el sucesor de N, ¿de acuerdo? Existiría un subconjunto propio de N más, el sucesor de N, y una biyección entre N más 1 y X. ¿Listos? Entonces acá tenemos que considerar dos casos. Fíjense que N es un elemento de su sucesor, ¿listos? Y X es un subconjunto, pues propio, pero es un subconjunto de N más, ¿listos? Entonces hay dos posibilidades, que N como elemento esté en X o no. Caso 1, supongamos que N no sea un elemento de este X, porque no, solo sabemos que existe, pero no sabemos cuál es la cara de X, ¿no? Entonces tenemos que considerar estos dos casos. En cualquier caso, tenemos que llegar a una contradicción. Primer caso, N como elemento no está en X. Entonces, como N como elemento no está en X, X sería un subconjunto de N. ¿Eso es claro, muchachos? X sería un subconjunto de N. Entonces, pues, al ser un subconjunto de N, pues, hagamos lo siguiente. Restringamos entonces la función f, acá, esta biyección. Restringámosla ya no tomemos como dominio todo N más 1, sino todo N. Como f es biyectiva, entonces pues lo que estoy haciendo es quitar la parejita L, su imagen. Entonces si nos damos cuenta aquí esto sería una función de N en X quitando f de N. ¿Listos? Entonces esta función no es difícil ver que sigue siendo biyectiva. ¿Listos? Pues por lo que la función f original lo era. ¿Listos? Pero recordemos entonces aquí que este X, quitando esta imagen, pues esto va a ser un subconjunto propio de N. ¿Listos? Muy bien. Esto va a seguir siendo un subconjunto propio de N. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí, ¿cuál es por qué es un subconjunto propio de N? Pues simplemente pues porque X era un subconjunto propio de aquí. Entonces quiere decir que aquí hay un elemento en X que no está acá. Un elemento en X que no está acá. Entonces pues obviamente ese elemento no puede estar tampoco en N. ¿Listos? Entonces fíjense que tenemos acá un subconjunto propio de N que es equipotente con N. Ya, listo. Eso me contradice la hipótesis de inducción. Listo, entonces queda cubierto el caso 1, que N no sea elemento de X. El siguiente caso es que N, estuvimos tan de malas, que N como elemento sí está en X. Entonces ahí nos toca refinar un poquito el argumento. ¿Listo, muchachos? Muy bien, ¿ya copiaron esa parte, muchachos? Por favor, vayamos copiando de una vez, ¿vale? ¿Listo? A la par que vamos haciendo la discusión, vayan copiando. ¿Listo, muchachos? Vuelvo y repito. Pues más allá de la variante Omicron, ¿de acuerdo? Hay expectativas de que el próximo semestre tengamos ya clases presenciales. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues en una clase presencial, aquí pues digamos que esa es entre comillas una de las pocas ventajas, digámoslo así, de las clases virtuales. Tenemos el tablero, me puedo volver y ya, ¿listos? Pero pues en un salón físico, en un tablero físico, el profesor escribió y borró y ya no tengo como... no tengo, entre comillas, una forma de volver a ver qué fue lo que discutimos. Entonces, muchachos, yo sé, o sea, yo soy consciente que la gran mayoría de ustedes jamás han pisado el campus. Muchos de ustedes, si estuvieron de buenas, tuvieron 2 semanas de clase en el campus y pum, cuarentena, ¿sí? Y entonces es muy factible que ustedes no tengan como estas destrezas, ¿sí? De
vamos copiando, o sea, vamos discutiendo e ir copiando. Muchachos, es bueno que se vayan acostumbrando a hacer eso, porque más temprano que tarde vamos a estar ya en presencialidad. Y en presencialidad, muchachos, uno copió en el tablero y ya, uno copió en el tablero y pues ustedes tienen que ir como tomando esos apuntes casi así como en el momento, ¿estamos? Entonces, por favor, muchachos, ¿vale? Sí, o sea, pues aquí, pues bueno, voy tomando aquí, voy teniendo acá toda la paciencia del caso, porque yo sé que la virtualidad tampoco es que ayude mucho, pero pues muchachos, ya estando en clases presenciales, estamos en un tablero y ya, o sea, ya copiamos y si borramos, se borró, o sea, esa parte de información ya, digamos, ya va a ser un poquito difícil volverla a obtener. Ahorita, pues bueno, nos podemos devolver. Y la otra, tenemos este video, estamos grabando esta clase y ustedes después eventualmente podrían volverlo a ver. Esas ventajas ya no las vamos a tener en presencialidad, entonces por favor acostumbrémonos a que si estamos discutiendo vayan copiando de una vez, no se esperen a que terminamos de hacer la discusión para copiar o qué sé yo. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿ya copiaron esta parte, muchachos? Listo, muy bien. Fíjense que acá por reducción al absurdo estamos suponiendo que existe un subconjunto propio de n+1 que es equipotente a n+1. Entonces tenemos esta función f biyectiva. ¿Listos? Entonces, segundo caso, n es un elemento de x, n es un elemento de x y como estamos suponiendo que f es sobreyectiva, pues es una biyección, en particular es sobreyectiva, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros sabemos? N tiene una preimagen. N, al ser elemento de X, N tiene al menos una preimagen acá. Entonces, al ser alguien aquí, pues es alguien menor o igual que N. Entonces, existiría un K menor o igual que N, cuya imagen es N. Por la sobreyectividad, N es un elemento de X que es el codominio de la función. Entonces, todo elemento en el codominio tiene una preimagen, ¿listos? Entonces, para I, un elemento de N, vamos a definir la siguiente función, llamémosla G de I, ¿listos? Entonces, para todo número natural que no sea K, dejémoslo quietico, ¿listos? Entonces, pues acá permítame, entonces acá abajito voy a colocar esto, ¿de acuerdo? Aquí hay una preimagen para N, ¿no? Aquí lo que sabemos es que K lo mandamos a F de K, que es N. Pero ojo, ese K puede que esté por debajo de N o puede ser el mismo N, no sabemos. ¿Sí es claro, muchachos? No sabemos. Lo único que sabemos es que, X es un subconjunto propio de n+1 y que hay esta biyección. Y en este segundo caso, N, al ser un elemento de X, tendría una preimagen. Pero bueno, entonces pues acá hacemos lo siguiente. Miramos los que están por debajo de N, que no sea esa preimagen de N. Entonces fíjense que este f de I no va a ser N. Este f de I, pues obviamente no va a ser N. ¿Por qué no es N? Porque mi función f es 1 a 1. Porque es una biyección. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener acá claro. Todas estas imágenes en este caso no son n's. ¿Listos? Y luego, pues, si I sí es K, pero en caso de que K sea más pequeño que N, porque cabe la posibilidad que la imagen, que este K sea N, pero en caso de que K sea más pequeño que N, entonces aquí lo que hacemos es intercambiar. Entonces ya no colocamos f de K, o sea N, sino miramos la imagen de N. ¿Listos? Entonces fíjense que las imágenes en café, ninguna es N, ¿sí es claro? Ninguna de estas es N, ¿cierto? Porque estoy mirando es todas las imágenes de los objetos is que no sean el K, pero mirándola únicamente por debajo de N. Y en el caso que estuvimos de malas de que K si era más pequeño que N, entonces definimos G de I como F de N. Hicimos ese intercambio. Ya no es F de K que sería N, sino la imagen de N. Pero esta F de N no es ninguna de estas tampoco, ¿cierto?
No es ninguna de estas, por la inyectividad de F. ¿Listos? Porque estamos mirando I más chiquito que N. Entonces, todo esto sí son diferentes de N. Entonces, todas estas imágenes son diferentes. ¿Es claro, muchachos? Muy bien. Bueno, muchachos. Entonces, acá una pequeña observación. Fíjense que aquí esta función la estamos tomando como dominio N. ¿Listos? ¿Y cuál es el codominio? El codominio es X, ¿no? Pero no todo X. ¿Qué imagen estamos quitando? Estamos quitando N. Fíjense que acá ya no estamos colocando F de K, que F de K era N, ¿no? Entonces aquí el codominio es X quitando N. ¿Listo? Entonces esto me define una función con dominio N y codominio X quitando N. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, muchachos, ¿podemos entonces cambiar ya de tablero? Adelante, profe. Muy bien, entonces lo que acabamos de decir, G es una función con dominio X y codominio X quitando N. Entonces fíjense que ninguna de esas imágenes va a ser N. Ninguna. ¿Estamos? Ninguna de esas imágenes es N. Entonces acá tenemos esto. Muy bien. Y esta función va a seguir siendo biyectiva. ¿Listos? Pues por lo que siempre va a ser imágenes de N que no se van a repetir y bueno, acá cualquier elemento de aquí va a tener una preimagen. Eso sí, no es complicado verlo. Y adicionalmente, noten lo siguiente. X quitando singleton N es un subconjunto de N. ¿Listos? Esto es básicamente porque quitamos precisamente N. ¿Listos? Todos estos elementos van a ser elementos más pequeños que N. Muy bien, entonces es un subconjunto de N. No necesariamente propio, pero es un subconjunto, ¿listos? Entonces aquí está. Aquí está X y aquí está N, que es F de K. ¿Listos? Pero notemos que realmente este sí va a ser un subconjunto propio de N, ¿cierto? Entonces notemos lo siguiente. X, por hipótesis, sí era un subconjunto propio, pero de N más 1. Pero recordemos que N más 1 es el sucesor de N, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué es lo que nos quiere decir? Eso lo que nos quiere decir es que habría por lo menos un elemento que está en N unido singleton N que no está en X. Hay un elemento aquí que no está aquí, pero ese elemento no es N, porque en este segundo caso N sí es elemento de X. Entonces, ese elemento que está aquí que no está acá es un elemento que está en N. ¿Listos? Entonces, es un elemento que está en N que no está acá en esta X. Pues en particular no puede estar acá porque si está acá estaría en X. ¿Listos? Entonces, esta contenencia sí es propia. ¿Estamos? ¿Claro el argumento, muchachos? Pero entonces, ¿qué fue lo que acabamos de demostrar? Que hay una biyección entre N y un subconjunto propio de él. Contradicción. Eso nos contradice la hipótesis de inducción. Entonces, por lo tanto, no existe un subconjunto propio de N más 1 que es equipotente con N más 1. Y por el principio de inducción matemática, entonces ya tenemos el resultado. Entonces acá, ejercicio, terminar la prueba, ¿listos? Pero ya es solo colocar una línea más, ¿no? Muy bien. Listos, muchachos. Entonces, ¿qué acabamos de demostrar? Que dado cualquier natural, ese natural no es equipotente a ningún subconjunto propio de él. ¿Listos? Entonces, ahora como corolario, tenemos entonces lo siguiente. Entonces, si M es diferente de N, no hay una biyección entre ellos. Vamos a discutir esto, ¿listos? Entonces, dos números naturales diferentes no son equipotentes. Y entonces, como consecuencia de esta afirmación 1, lo que me dicen es que si yo tengo un conjunto S equipotente a M y a N, entonces, ¿qué creen que podemos decir de M y de N, muchachos?
como una consecuencia de la afirmación 1. Si un conjunto S es equipotente a dos números naturales, M y N, entonces lo que podemos decir es que esos números naturales son iguales. ¿Por qué? Porque si fueran diferentes, ¿qué pasaría? Si tuviéramos estas dos equipotencias y fueran diferentes, ¿qué pasaría? Fíjense que acá, utilizando propiedades de equipotencia, tendríamos que M es equipotente a N contradiciendo 1. ¿Es claro? Entonces tienen que ser iguales. Muy bien. Y ya como al margen de todo esto, vamos a demostrar que el conjunto de los números naturales es infinito. ¿Cómo lo demostramos? Sencillo. Lo que podemos hacer es, como una consecuencia del hecho anterior, simplemente bastaría demostrar que el conjunto de los números naturales es equipotente con un subconjunto propio de él. Eso es suficiente. ¿Cuál va a ser ese subconjunto propio de los naturales al cual va a ser equipotente? ¿Cuál se les ocurre, muchachos? Bueno, pares, impares, ¿cuál más? No, pero que lo podamos demostrar sin problemas, o sea, no es como a la fundamentos, ¿no? No vamos a hacer las cosas así. Acá hay que hacerlas bien, en fundamentos está bien, pero aquí cómo logramos demostrar como que haya esa biyección, uno un poquito más natural, digámoslo así. ¿Qué les parece si a los naturales le quitamos el 0? Y es una propiedad que ya vimos, dos naturales que tengan el mismo sucesor son iguales. Ah, y esa es la inyectividad, ¿cierto? De cierta función que podemos definir ahí. A un natural lo mandamos a su sucesor. Y esa va a ser la biyección. ¿Estamos o no? ¿Listos? Muy bien. Entonces, listos, demostremos entonces acá esa propiedad. ¿Listos? Muy bien, muchachos. Entonces, primero, supongamos que M es diferente de N, son naturales, ¿cierto? M y N son naturales diferentes. ¿Listos? Entonces, pues, como son diferentes, ¿qué podemos decir, muchachos? Que M mayor que N o N mayor que M. ¿Por qué? Porque es un orden total. ¿Listo? Fíjense que ya es usando todo lo que ya demostramos. Si no lo hemos demostrado, no lo podemos usar, ¿ok? Sin pérdida de generalidad, supongamos que M es menor que N. ¿Qué quiere decir esa palabrita sin pérdida de generalidad? Que si tenemos la otra opción, la prueba es la misma, solo intercambia los papeles de M y N, entonces no necesitamos volverlo a escribir. ¿Es claro, muchachos? Muy bien. Bueno, muchachos, ya copiamos esta partecita para pasar de tablero. ¿Podemos cambiar de tablero, muchachos? Listos. Entonces, recordemos que estamos suponiendo M de mamá es menor que N en N. ¿Listos? Entonces, sea X un elemento en M de mamá. Entonces, pues nosotros ya sabemos que los elementos de un número natural son números naturales, ¿cierto? Bueno, ejercicio, pues ver eso, ¿listos? Todos los elementos del número natural son números naturales, ¿listos? Y así, pues, por definición de orden, X es menor que M, ¿listos? Como M, pues con el supuesto que estamos considerando, M de mamá es menor que N en N, por la transitividad del orden en los naturales, ¿qué podemos decir entre X y N en N, muchachos? ¿Qué podemos decir entre X y N? Muchachos. Que X es menor que... Listo, muy bien. Bueno, Juan José lo escribió también en el chat. Listo, vale, muy bien, muchas gracias. X es menor que N. Perfecto. Es decir, X es un elemento de N. ¿Listos? Entonces, pues, por lo tanto, como tenemos que M es diferente de N, ¿qué fue lo que acabamos de ver? Todo elemento del chiquito es elemento del grande, son diferentes, entonces la contenencia es propia. M está contenido propiamente en N, ¿listos? Y pues por el lema anterior, ¿qué podemos decir?
Pues un número natural, n, no puede ser equipotente a un subconjunto propio. Entonces, ¿qué podemos decir por el lema anterior? Pues n no puede ser equipotente a m y ya, eso es precisamente lo que queríamos demostrar, ¿cierto? Ahí está, mire, si son diferentes no pueden ser equipotentes, ¿listos? Muy bien. ¿Claro acá cómo usamos el lema anterior? ¿Listos, muchachos? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? Muy bien. Entonces, aquí el segundo ítem, ejercicio. Listos, pero no es complicado, es simplemente, pues, si son diferentes, o sea, por reducción al absurdo, si existieran S conjuntos M y N naturales, tal que tenemos estas dos equipotencias, pero M es diferente de N, fíjense que por propiedades de la equipotencia, tendríamos que M es equipotente a N, pero serían diferentes contradiciendo abiertamente la parte 1. Ejercicio, escríbanlo bien. ¿Estamos? Muy bien, muchachos. Y ahora, centrémonos en esta tercera propiedad, en esta tercera afirmación. El conjunto de los números naturales es infinito. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Perfecto, listos. Muy bien, muchachos. Entonces, veamos esa afirmación. ¿Listos? Entonces, lo que yo les decía, definamos una función de los naturales, en los naturales quitando el 0, ¿qué es lo que hacemos? A un número natural, asígnele su sucesor. ¿Listos? Esta función va a ser biyectiva. ¿Listos? Ejercicio. Pero ya no es complicado, es básicamente como, si dos naturales tienen el mismo sucesor, nosotros ya vimos acá en el camino que dos naturales con el mismo sucesor son iguales, eso es la eyectividad de esta función, y nosotros vimos que cualquier número natural es 0 o es sucesor natural, eso fue nuestra primera prueba por inducción que hicimos, entonces pues cualquier natural que no sea 0 es sucesor de alguien, ahí está la sobreyectividad, escríbanlo bien, ¿es claro, muchachos? Muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos esta función biyectiva entre los naturales y un subconjunto propio de él. ¿Listos? Si el conjunto de los naturales fuera finito, pues ¿qué existiría? Pues tendríamos que existiría un número natural y una biyección entre el conjunto de los números naturales y n. Habría una biyección entre un número natural y el conjunto de los números naturales. Tome x como la imagen directa del 0, perdón, de los naturales quitando el 0. Esto va a ser un subconjunto propio de n. Y no es difícil darnos cuenta que este subconjunto propio de este número natural n va a ser equipotente a n, contradiciendo precisamente el lema anterior. ¿Listo, muchachos? Esto es. Bueno, ahí hay unos detallitos que necesito que ustedes llenen, pero no son complicados de llenar. Muy bien, entonces, ahorita, ¿qué es lo que acabamos de ver? Acabamos de demostrar que el conjunto de los números naturales es infinito, porque no puede ser finito. Muy bien, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? ¿Vamos bien? Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a estas demostraciones? ¿Todo claro, muchachos? Sí, profe, claro. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver un par de teoremas que tienen que ver, pues bueno, un primer hecho es que todo subconjunto de un conjunto finito tiene que ser finito también. Entonces, el siguiente hecho que vamos a ver, ¿sí? Pablo levantó la mano, sí, señor. Es que debajo del punto 2 que dejó de ejercicio, dice dado ese conjunto finito, no sé si faltó completar ahí algo, o si esa es una pista para la demostración. No, eso es una definición. ¿Listos? Ok, es que se me Bueno, incompleta. no. 2 es un ejercicio y ya lo hicimos en el aire, ¿no? Muy bien. Entonces, dado ese, un subconjunto, fíjense que acá a partir de esta unicidad, ¿cierto? Fíjense lo que me está diciendo. Un conjunto, si un conjunto es finito, solo puede ser equipotente a un único número natural. ¿Es claro? Eso es lo que me dice esta afirmación. Entonces, dado un conjunto finito, por definición es equipotente a un natural, pero por la afirmación 2 es equipotente a un único número natural. Entonces, el único número natural
tal que S es equipotente a N. Eso es lo que vamos a llamar el cardinal de S y lo denotamos como ustedes ya lo vieron en fundamentos, S entre 2 barras. Entonces, el cardinal aquí ya está definido de manera canónica a la luz de este hecho, ¿no? El cardinal de un conjunto finito se define como el único natural al cual es equipotente. ¿Listos? Muy bien, muchas gracias. ¿Vale? Sí, no era ninguna clave ahí. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? ¿Listo? Todo claro, profe. Muchas gracias acá. ¿Podemos avanzar de tablero, muchachos? Por favor. ¿Listos? Entonces acá está nuestra siguiente afirmación. Si X es un conjunto finito y Y es un subconjunto de X, entonces lo que vamos a poder decir es que Y también es finito. Y más aún, el cardinal de Y es menor o igual que el cardinal de X. Seguramente esta demostración seguramente ustedes la vieron en fundamentos, volvámosla a ver acá, no pasa nada, ¿listos? Muy bien, entonces fíjense acá esta afirmación. Supongamos que X es el conjunto de unos XY con Y menor que N. Y acá es su índice, ¿listos? Esto es una enumeración de X. ¿Qué quiere decir una enumeración? Seamos precisos. Pues como X es un conjunto finito, hay ojo aquí que muchos confundieron función con el rango. Cuando colocamos así esto entre paréntesis angulares, hablamos de una función. Cuando lo colocamos así, hablamos del rango, hablamos de un conjunto. ¿Es claro? Ojo porque ese error me lo cometieron en el parcial, ¿estamos? Y obviamente había que cobrarlo, ¿ok? Porque tienen que tener cuidado de si hablamos de una función, de una sucesión o de su rango, son cosas diferentes, ¿estamos? Muy bien, entonces acá, eso lo que me dice es, hay una función con dominio, un número natural, y donde la imagen de Y es el XY, ¿listos? Tenemos esta función biyectiva, ¿cierto? Es una función biyectiva, es lo que me está diciendo. Esto es una función biyectiva con rango X. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, estoy listando todos los elementos de X sin repetirlos. Eso es una enumeración. Por ahora, ¿sí? Más adelante vamos a cambiar un poquito la definición de enumeración. Ya después, cuando estemos trabajando con conjuntos contables. Pero por ahora esto es lo que vamos a entender como enumeración. Es una lista sin repetir de elementos de X. Aquí están. Y lo estamos contando. Acá tenemos entonces una biyección entre un número natural y X. Aquí pues vamos a suponer que X es no vacío. ¿Sí? Porque si X es vacío, el único subconjunto del vacío es el vacío, trivialmente esto se cumple. Incluso si X es no vacío, pero Y es vacío, pues Y por definición sigue siendo finito porque es equipotente al vacío, al cero, y esta desigualdad se va a seguir cumpliendo. Entonces, pues por eso consideramos acá esta enumeración, X es no vacío y más aún, Y tampoco es vacío. ¿Listos? Todos esos otros casos, pues que son ejercicios ya triviales, ¿vale? Ejercicios que ya pues ya se tendrían inmediatamente. Bueno, muy bien. Entonces, por el teorema de definiciones recursivas, vamos a hacer la siguiente definición. Vamos a hacer una lista de unos K sub I. Entonces, K sub 0 va a ser la definición por decreto aquí de esta definición. Vamos a considerar el siguiente conjunto. Vamos a tomar los K en X, tal que X sub, K natural, perdón. Vamos a tomar K natural donde X sub K está en Y. Pero fíjense que bajo este supuesto, Y tiene al menos un elemento. Como Y es un subconjunto de X, pues los elementos de Y son XK. Entonces, este conjunto de índices es no vacío. Y como el conjunto de los naturales es un buen orden, entonces todo subconjunto no vacío en naturales tiene ¿qué, muchachos? ¿Qué cosa tiene todo subconjunto no vacío en naturales? Sí, mínimo. El mínimo. Entonces, pues, definamos X sub 0, definamos como K sub 0, el menor índice de elementos en Y. ¿Listos? Eso es, por lo menos hay uno. ¿Listos? Muy bien. Entonces,
¿Cuál es el pequeño detalle aquí, muchachos? Pues podemos definir el siguiente índice. K y más 1, ojo a este conjunto, tomemos el conjunto K de números naturales, tales que K sub i es menor estricto que K, o sea, son los que, o sea, no, un nuevo índice K, diferente de los que hemos considerado, y adicionalmente este X sub K está en Y. ¿Qué es lo que va a pasar con este conjunto? Que es posible que este conjunto sea vacío, pero si no es vacío, tomemos el mínimo. Pero otra vez, si ese mínimo existe, en otro caso no lo definimos, porque puede pasar que este conjunto ya hayamos agotado todos los elementos de Y haciendo esto, ¿no? Entonces, fíjense que qué es lo que estamos haciendo. Ya teníamos unos XY, ¿cierto? Los X de K sub i, XK sub i eran elementos de Y. Entonces, lo que me está diciendo es, mire cuál es el menor índice de elementos que no hayamos tomado aquí en Y. Si es que existe, porque si ya los cubrimos todo ese conjunto es vacío, ya acabamos. Pero si no, entonces tome el menor índice de elementos que no hayamos tomado de Y. Eso es lo que nos está diciendo esto. Entonces, esto nos está definiendo una sucesión Y sub i y menor que M. Tenemos que parar en algún momento, porque estos índices no van indefinidamente definidos. Paramos hasta cierto N. ¿Listos? Pero entonces aquí, ¿cómo es el asunto? Tenemos que definimos Y sub i como X K sub i. Y entonces aquí el I es menor que M. Este proceso siempre va a terminar, ¿vale? Precisamente porque la lista de elementos de X es finita. Entonces, pues esta lista acabamos en algún momento, ¿listo? Acabamos en algún momento N, ¿listos? Pero notemos lo siguiente, notemos que Y realmente va a ser exactamente, acá listamos todos los elementos de Y, ¿listos? Aquí ya listamos absolutamente todos los elementos de Y, y esto es una numeración. Si tomamos dos índices diferentes, estamos considerando elementos diferentes aquí, y más aún, estamos listando todos. Porque si acá no estuvieran listados todos, podemos ir un paso más haciendo este procedimiento. ¿Listos? Y pues si ya acabamos, entonces ya no pudimos haber hecho esto. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Por inducción, lo que nosotros podemos verificar es que este índice K sub i es mayor o igual que I. ¿Listos? Muy bien. En particular, pues M-1 es menor o igual que Km-1. ¿Listos? Pero Kn-1, esto está por debajo de N-1. ¿Listos? Menor o igual. ¿Por qué? Porque estos índices K los estoy tomando acá, son índices acá, de los que me están enumerando X. Entonces, primero esto queda como ejercicio. Demostrar por inducción truncada que K sub i es mayor o igual que I. En particular, eso aplica tomando I como M-1. Entonces, M-1 menor o igual que Km-1. Pero estos índices K son índices menores que N. Entonces, en particular, son menores que N-1. N de N-1. ¿Listos? N. Listos, muy bien. Pero ¿esto qué me va a terminar implicando? Entonces, esto es lo que vamos a poder decir al final es que el cardinal de Y, aquí, esto es igual a M, esto es igual a M, esto es menor o igual que N de esta última desigualdad, ¿listos? Hay que partirlo por casos, bueno, lo parten por casos. Esto es menor o igual que N, que esto es el tamaño de X, y eso era precisamente lo que queríamos demostrar. Entonces, así a grandes rasgos, la idea de la demostración de que todo subconjunto de un conjunto finito es finito. Y más aún, el tamaño del subconjunto es menor o igual que el tamaño del conjunto grande. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Más o menos claro aquí cómo es el argumento, muchachos. Sí, señor. Muy bien. Bueno, haciendo una ligera modificación de este argumento, digo ligera, porque podemos repetir elementos, no importa. Lo que podemos hacer es que la imagen directa, ¿sí? La imagen directa de un conjunto finito sigue siendo finito.
Y más aún, el tamaño de la imagen directa de X es menor o igual que el tamaño de X. ¿Listos? Claro, ¿por qué puede ser menor? Porque nadie me está diciendo que la función sea 1 a 1. Entonces, puedo repetir elementos en la imagen. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, si X es vacío, la imagen directa del vacío es vacío y ahí se tiene trivialmente. Entonces, pues el caso no trivial es que X sea no vacío. ¿Es claro, muchachos? Muy bien, entonces analicemos este casito. Bueno, muchachos, ¿podemos cambiar de tablero? Sí, señor. Listo, muchachos. Voy a esperar un poquito más, simplemente por seguridad, y cambiamos de tablero, ¿vale? Entonces, pues, lo que les puedo ir adelantando. La idea es modificar un poquito este argumento para demostrar esto, pero en el fondo la idea es más o menos la misma. Tomar el mínimo índice, pues ya no tomamos el mínimo índice de elementos tales que XK estén en Y, sino la idea es cuya imagen de esos picos estén en la imagen de X. Y tomemos entonces, aquí cuando hagamos esta parte recursiva, pues tomamos entonces que sean diferentes. Sería como copiar un poquito esa idea. Y pues en algún momento tenemos que acabar y pues el argumento se sigue casi que de manera similar. Más o menos claro lo que tenemos que hacer, muchachos. ¿Listos? Bueno, listo. Entonces avancemos. Muy bien, entonces supongamos X no vacío porque para X vacío ya esto se tendría trivialmente. Entonces tomamos una enumeración de X. X como el conjunto de unos XY menor que N. Ya sabemos qué significa que sea una numeración. Entonces vamos a definir recursivamente lo siguiente. K sub 0 lo tomamos como 0. ¿Listos? Y K y más 1 lo vamos a definir como el mínimo, ojo, del siguiente conjunto, pero si existe ese mínimo. Entonces va a ser el mínimo natural, tal que ¿qué? Ese natural está por encima de los K sub J ya definidos, ¿sí? Tal que, bueno, aquí tenemos que añadir que no estemos repitiendo imágenes, ¿listos? Entonces aquí vamos a tomar el mínimo índice, si existe, el mínimo índice de objetos cuya imagen no hayamos considerado, ¿listos? Listo, entonces acá para todo J menor o igual que I, entonces acá el asunto es, si todavía hay imágenes que no hemos considerado, tomemos el menor índice de esos objetos en X, cuya imagen todavía no hemos tomado. Pero como esta lista acaba, este proceso acaba en algún momento ya tomamos todas las posibles imágenes. Ojo, mi función no es 1 a 1, por eso necesitamos meter esta línea adicional, pero fíjense que es adaptando la idea original. Bueno, si tal mínimo existe, si no, pues no se define esto. Entonces así, de esta manera, ¿qué es lo que podemos decir? Que la imagen directa de X es que, pues es f de XK sub I con I menor que M. Esto acaba para algún M, ¿cierto? Para algún M. En algún momento acabamos este proceso. ¿Listo, muchachos? Pero fíjense que así como definimos esto, aquí no repetimos imágenes, ¿cierto? No estamos repitiendo imágenes aquí para nada. Y en algún momento paró el proceso, como paró el proceso, aquí están todas las posibles imágenes, porque si hubiera una que no hemos considerado, podemos ir un pasito más aplicando este procedimiento y lo podríamos meter. Listo, entonces pues acá este proceso ya cuando acabamos, acá están todas las imágenes, eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces fíjense que acá tendríamos una correspondencia biyectiva entre un M natural y esta imagen directa. Y haciendo pues un argumento similar al anterior, uno puede demostrar entonces que el cardinal de esta imagen directa, SM en este caso,
que va a ser menor estricto que n, que era el cardinal de x. Copy-paste del último pedazo de la prueba del hecho anterior. ¿Listos? Entonces, en esencia, sigue casi el mismo argumento, pero modificándolo un poquito. ¿Listos? Muy bien. Entonces, resumiendo, ¿qué hemos demostrado hasta ahora? Un montón de cosas sobre los conjuntos finitos, ¿no? Entonces, primero, hemos demostrado, devolviéndonos un poquito acá, que dos números naturales diferentes no pueden ser equipotentes. ¿Listos? Más aún, nosotros demostramos que, o sea, esto como un corolario, lo que nos dice es que un conjunto finito no es equipotente a ningún subconjunto propio de él, es una consecuencia, no lo escribimos acá, pero es una consecuencia casi que inmediata, y vimos que un conjunto finito es equipotente a un único número natural, el cual llamamos su cardinal, ¿no? Y además vimos una demostración de que el conjunto de los números naturales es infinito. Muy bien. Listos. Adicionalmente, demostramos que todo subconjunto de un conjunto finito es finito y que el tamaño del subconjunto es menor o igual que el tamaño del conjunto grande. Y vimos una propiedad similar de que si X es un conjunto finito y F es una función, y X, pues obviamente acá estamos suponiendo que X es un subconjunto del dominio de F, entonces la imagen directa de X vía F es finito y el tamaño de esa imagen directa es menor o igual que el tamaño del X original. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Esto es, en esencia, lo que hemos visto hasta ahora. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué vamos a ver entonces? Bueno, creo que alcanzamos a ver el siguiente teorema que alcanzamos a ver, no alcanzamos, es un poquito grande, es un poquito larga la prueba. Entonces yo creo que mejor prefiero parar acá a ver qué el siguiente hecho sería lo que voy a mostrar acá. Si X y Y son conjuntos finitos, la unión de dos conjuntos finitos sigue siendo finito y bueno, ¿qué es lo que ustedes sabían? El tamaño de la unión está acotado ¿por qué, muchachos? El tamaño de esa unión, ¿cuál va a ser? ¿Va a estar acotado qué? ¿Sí se acuerdan de fundamentos? Esa desigualdad. No es una igualdad. X más Y. No, X más Y no. Cardinal de X más cardinal de Y. Muy bien. Pero por lo menos no el más grande que esto. Que igual sigue siendo un número natural, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, no, si esa demostración es un poquito... pero sí, mejor dejémosla para la próxima, ¿vale? Y podemos generalizar esto a unión finita de conjuntos finitos, haciendo un argumento por inducción. ¿Listos? Bueno, discutamos eso un poquito el jueves. Y un resultado también ya como mucho más profundo es que cualquier conjunto infinito va a dominar propiamente a cualquier número natural. Listo, o sea, pues con más ver, o sea, con... por la definición de ser conjunto infinito, pues no pueden ser equipotentes, pero es bastante curioso el hecho de que cualquier conjunto infinito va a dominar propiamente a cualquier conjunto finito. Cualquier conjunto infinito domina a los conjuntos finitos de manera propia. ¿Listos? Muy bien. Listo, entonces eso realmente esas van a ser propiedades bastante interesantes que vamos a... Yo prefiero entonces verlo más bien con calmita el jueves, ¿listos? Y entonces ahí comenzamos a discutir lo que es un conjunto contable y vamos a demostrar un par de teoremillas que seguramente ustedes vieron a vuelo de pájaro en fundamentos. Acá lo vamos a ver de pronto con un poquito más de detalle. ¿Listos, muchachos? Y ya habiendo entonces precisado lo que es un conjunto contable y habiendo demostrado un par de hechos básicos sobre los conjuntos contables, bueno, podemos entonces luego pegar el salto a conjuntos infinitos no contables. Vamos a demostrar un par de cosillas al respecto. La idea es meternos a contar cuántos elementos tienen los sistemas numéricos. Bueno, esas cuentas seguramente, muchas seguramente las hicieron ya en fundamentos.
Algunas aquí van a ser mucho más sencillas. Por ejemplo, cuando veamos exactamente a qué corresponde el cardinal de los números reales, como acá tenemos una construcción concreta de ese conjunto, no como en fundamentos, que eso era un poquito etéreo, un poquito en el aire, aquí ya hay una construcción concreta, esas cuentas ya salen súper sencillas, ¿sí? Recordemos que un número real lo podemos ver como una cortadura de Dedekind, y una cortadura de Dedekind es una pareja de subconjuntos de racionales que cumplen ciertas condiciones. Entonces, pues ahí, al momento de hacer las cuentas, ya las cuentas salen más o menos evidentes. ¿Listos, muchachos? Bueno, listos, muchachos. Yo creo que podemos dejar aquí por hoy. Entonces, espero entonces que tengan un muy buen resto de día. Bueno, recuerdo, hoy tenemos horario de atención a la 1 de la tarde. Si no nos vemos hoy, nos vemos el jueves. Muchachos, que tengan entonces muy buen resto de día y pues los que tienen parcial ahorita, pues muchos éxitos. Hasta luego, muchachos. Profe, qué pena. Sí, Es señora. que yo te estaba escribiendo porque el día, de hecho, los días que se asignaron los grupos, pues no pude entrar a la clase. Ay, sí, no se preocupe. La verdad, ahorita no hemos pedido entregas. Tengo que organizar eso, ¿vale? Hay Listo, profe, un par gracias. de personas que me han escrito que no tienen grupo y entonces pues ahí organizamos, ¿vale? Vale, Pero gracias. sí, tengo que hacerlo lo más pronto posible porque estamos demorados en pedir entregas y en pedir ejercicios sobre estos últimos temitas, ¿no? Listo, muchachos. Bueno, no les quito más tiempo. Que tengan entonces muy buen resto de día. Si no nos vemos más tardecito, nos vemos el jueves. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego.